Hoy iniciaremos hablando sobre la figura de Lilith. Según algunas interpretaciones judías, se dice que fue la primera esposa de Adán. Ya sabéis que en el relato de la creación judeocristiana hay dos momentos en los que se narra cómo Dios crea al ser humano. Pues los judíos creían que como la Torá, es decir, la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, el primer relato de la creación se refiere a la creación de Lilith, que está en Génesis 1, y el segundo a la creación de Eva. Esta es la interpretación de los judíos, pero realmente la figura de Lilith se origina en la mitología mesopotámica y asirio-babilónica. Los primeros registros que hablan sobre Lilith se encuentran en arcillas datadas del 2000 a.C., donde se le describe como un ser peligroso que acechaba por la noche. Entonces, por ejemplo, en la tradición sumeria hay referencias a un espíritu llamada Lilithut, no sé si lo pronuncio bien, y se creía que era una mujer nocturna que acechaba a los hombres y les causaba enfermedades y problemas sexuales, así como la muerte prematura de los bebés. Entonces, en la tradición babilónica, Lilith aparece también como un demonio femenino que se menciona en textos mágicos y rituales de protección. Se le atribuían características seductoras y se creía que acechaba a los hombres en la noche, causando sueños eróticos y trastornos sexuales. No obstante, fue la tradición judía la que perpetuó la figura de Lilith hasta nuestros días. En este caso se interpreta a Lilith como un personaje rebelde que se negó a doblegarse ante su esposo Adán y que por eso es desterrada del huerto del Edén y sustituida por Eva. Creo que hasta aquí podemos sacar múltiples análisis desde nuestra perspectiva occidental y contemporánea, como la culpabilización hacia la mujer por los actos del hombre. El problema aquí es que esta narrativa se asimiló y popularizó a partir de las autoridades religiosas judías, fomentando que la figura de Lilith se convirtiera en un símbolo de rebeldía femenina y de la independencia, pero al mismo tiempo en una carga negativa asociada con la desobediencia y la seducción. La tradición judía, al interpretar a Lilith como una mujer que se niega a someterse a su esposo Adán, ha contribuido a moldear en la percepción cultural y religiosa de la feminidad a lo largo del tiempo. Pero este no será el tema principal de nuestro episodio, como sabéis. Hoy hablaremos de los textos judíos, por eso he contado lo de Lilith. Dentro de la literatura judía encontramos una variedad de textos religiosos que ofrecen diversas interpretaciones, posturas, normas, leyes, relatos, entre otros muchos aspectos. Entonces, estos escritos han dejado un impacto significativo en la sociedad y han influido en nosotros como herederos del pensamiento judeocristiano, como sabéis. Por ejemplo, he escogido la figura de Lilith, pero por poner un ejemplo, pero también influyó a la hora de por qué algunas corrientes judías no reconocieron a la figura de Jesús como Mesías. Recordemos que los que sí decidieron creer en Jesús como Mesías son considerados cristianos. Pero bueno, comencemos. Es necesario iniciar contextualizando a partir de lo que dentro del judaísmo se conoce como el inicio de la ley. Y este inicio de la ley la da Moisés y bueno, según el judaísmo rabínico, cuando Moisés subió al monte Sinaí, en Éxodo 24, Dios le reveló su voluntad y esta se materializó en dos: en la Torá escrita, que depende de cómo de ortodoxa sea la persona que hablemos, se corresponde con el Antiguo Testamento o solo con los primeros 5 libros, y también en la Torá oral, a la cual se le llama Misná. Entonces, algunos cristianos dirán, ¿cómo que la Biblia hebrea oral? Pues bueno, los rabinos lo que dicen es que cuando Moisés se dirigió al pueblo de Israel en su conjunto, comunicó la ley escrita, mientras que por otro lado, la existencia de una Torá oral se corresponde con las instrucciones que Moisés transmitió oralmente únicamente a los líderes religiosos y que pasaron de generación en generación hasta el siglo II. Ahora bien, la diferenciación entre los tipos de Torá es muy pertinente en este capítulo, ya que partiendo de ello podemos realizar la siguiente clasificación. Dentro de la Torá escrita derivan el Targum y el Midrash, y por su parte en la Torá oral desembocarán el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Estas 4 principales clasificaciones son, entre otros, los libros más importantes dentro del judaísmo. Bueno, pues habiendo contextualizado un poco, vamos a hablar en este vídeo sobre todo del Targum y el Midrash, que es lo que más nos interesa en relación a lo que hemos contado un poco de la generación de literatura y que da lugar a la figura de Lilith y la perpetúa a día de hoy. ¿Qué es el Targum?
Pues el Targum es la traducción de la Biblia hebrea al arameo, es decir, no es una simple traducción, sino que contiene comentarios insertados en el texto que no se encuentran referenciados, es decir, que los versículos vienen extendidos y forman parte del escrito de manera integral, ¿no? Esta traducción se ve como necesaria porque, como sabemos, los judíos ya no eran hebreoparlantes, por tanto, y empezaron a hablar el arameo. Entonces no entendían los escritos sagrados. Y lo que hacen los rabinos es traducir la Biblia hebrea al arameo, pero es que no es una simple traducción, sino que para entender las cosas ellos introdujeron comentarios que no vienen referenciados y que forman parte integral del escrito. ¿Y qué es el Midrash? El Midrash podría definirse como los comentarios rabínicos del Antiguo Testamento, ya no era una simple traducción. Según Lorena Miralles, que la tenemos aquí en el libro de Historia de la Literatura Hebrea y Rabínica, Lorena Miralles nos dice que a la labor de comentar o traducir, en el Midrash se le une la de interpretar, actualizar el texto, ejemplificar los casos que se presentan, recrear hechos bíblicos, transmitir innumerables tradiciones judías y paganas también, y integrar un universo rabínico, revisar la historia propia. Por tanto, con todas estas labores producidas por los rabinos, se crea un texto completamente nuevo. Hay que hacer otra señalización: no hay un solo Targum y no hay un solo Midrash, sino que existen diferentes ejemplares porque son interpretaciones rabínicas y había más de un rabino que se dedicaba a interpretar. Por tanto, cuando hablamos de Midrash o de Targum nos referimos a las diferentes versiones e interpretaciones que hay de ello. Y seguramente os preguntaréis, ¿por qué se interpretan los textos bíblicos? ¿Qué necesidad hay si nosotros a día de hoy no lo hacemos como ellos, al menos? Pues con el paso del tiempo estos textos bíblicos, sabéis que para ellos son la ley, es decir, son sagrados y se quedan obsoletos y necesitan ser interpretados y traducidos para poder ser aplicados a su contexto. Por eso el resultado de esta interpretación y traducción es la generación de nuevos libros. Para que nos quede más claro, ¿cuál es la diferencia entre el Midrash y el Targum? Pues bueno, el Midrash es un comentario rabínico que pretendía unir las diferentes leyes que transmitió Moisés, es decir, lo que decíamos antes, la Torá escrita y la Torá oral, mientras que el Targum es una breve traducción con aportes no referenciados, que el Midrash sí que referencia estos comentarios rabínicos. Los rabinos que redactaban los diferentes tipos de Midrash, y hecho otro dato, el plural es Midrashim, tenían una visión de la Biblia hebrea como una revelación divina exacta, pues consideraban que nada había por error: las repeticiones, los lugares, los gestos, los personajes, los puntos, las expresiones, todo tenía su función, y entonces intentan resolverlas a través de sus comentarios y explicaciones, intentando evitar cualquier tipo de contradicción entre la Torá escrita y la Torá oral, en un intento pues de unificar todas estas leyes. Por tanto, su labor era muy importante dentro del contexto judío. Además, tras la destrucción del segundo templo en el año 70, según Luis Girón, las escrituras se convirtieron en el elemento unificador del pueblo judío. Por tanto, las actividades rabínicas del estudio, interpretación y exégesis se volvieron fundamentales para solidificar esa identidad judía. Y para que quede mucho más claro, voy a poner un ejemplo y voy a comparar Génesis 22, el sacrificio de Isaac. Para que no se haga muy largo, solo voy a utilizar el primer versículo para que veáis todo lo que se puede sacar y las diferencias que hay entre estas tres vertientes: la Biblia hebrea, el Targum y el Midrash. Quiero referenciar también que hemos usado el Targum de Neofiti, porque ya hemos dicho que hay diferentes Targum. Y bueno, la primera diferencia que encontramos en el versículo 1 es que uno dice a Elohim y el otro dice Yahvé, y esto puede deberse a un intento de identificar ambos nombres con una misma divinidad. Seguido de ello, en la orden del 1 al 2, del versículo 1 al 2, otra diferencia que se presenta son los añadidos como la 10ª tentación en el Targum, expresando tal vez la ya existencia de un compendio establecido y consensuado sobre las leyes judías en su momento de redacción. Cuando habla de la lengua del tabernáculo, está haciendo referencia a la lengua hebrea. Recordemos que el Targum es una traducción al arameo con comentarios añadidos. Entonces sí que tiene sentido leer que se refiere a la lengua del tabernáculo como algo que no es
común entre los habloparlantes. Vale, realmente vemos que sí que hay comentarios y sí que hay ligeros cambios insertados dentro del texto que no están referenciados. Y a continuación vamos a la comparación más drástica que vais a ver, y es la comparativa entre el texto bíblico y el pasaje midrásico propuesto por Elena Romero en Ley en la leyenda de 1989. Antes de iniciar el análisis tenemos que recordar que ¿cuál era el propósito de Midrash? Pues efectuar interpretaciones elaboradas por los maestros rabínicos sobre los vacíos existentes en los textos bíblicos y en el Targum también. El texto original bíblico inicia en el capítulo 22 con «tras estos sucesos», por lo que los rabinos se detienen y examinan sobre a qué sucesos puede estar refiriéndose el autor de Génesis 22. Pues los textos midrásicos proponen dos acontecimientos. Por un lado, aunque es muy largo, os lo voy a contar, que Dios sometiera a Abraham a una prueba por causa de Satanás. Por otro lado, para probar que Abraham era fiel y podía considerarse un amigo. Recordemos que Abraham es considerado amigo de Dios. En este intento de rellenar estos vacíos veremos un montón de diálogos, pero fruto de la imaginación de los rabinos, que no es nada. Tenían un montón de diálogos y luego pues la gente tomaba el que más le gustaba o el que más coherencia tenía para ellos. Entonces aquí, por ejemplo, se pueden encontrar semejanzas con el texto de Job, pues sucede de la misma manera. Dios pone a prueba a Job por causa de Satanás. Por tanto, es generar una conexión con otros textos bíblicos también. Y os dejo aquí los textos un rato para que los podáis leer. Pues la próxima vez que nos hablen sobre Lilith, sabremos que es una figura que surge en la literatura mesopotámica y sirio-babilónica y que luego es adoptada en el pensamiento judío, pero es que en el pensamiento judío también se continúa desarrollando y asimilando y popularizando la figura de Lilith a través del Midrash. Entonces, cuando aparece también mencionada en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de la Biblia cristiana, entendemos que es un personaje mitológico y un personaje mitológico utilizado en los diferentes Midrashim y bueno, pues eso, que esperamos que os haya gustado y hayáis podido aprender con nosotros en este episodio una vez más. Y cualquier comentario bueno que tengáis lo podéis poner abajo en la cajita de los comentarios. Y si tenéis alguno malo, os lo guardáis.